el capítulo por excelencia cuando queremos estudiar acerca de la adoración. Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 3 hasta el 29. Este es el capítulo por excelencia de la adoración. Hay muchas otras referencias acerca de la oración, pero si tenemos que hablar de adoración tiene que ser este capítulo, al igual que cuando hablamos del cuidado de Dios tenemos que ir tal vez al Salmo 23 o al Salmo 95. Cuando queremos hablar de los mandatos de Dios o de la ley, vamos a Éxodo. Cuando queremos hablar del amor del Señor, vamos a Juan 3:16. Este es el principal acerca de eso. Entonces vamos a leer, dice la palabra de Dios. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cada vez que la vemos, Señor, cada vez que la leemos, nos instruyes a través de ella, y te damos gracias porque la has puesto a disposición de nosotros. Te doy gracias, Dios, porque esto tan preciado, Señor, ha llegado hasta nuestras vidas, y a través de la revelación que hay en ella nos has mostrado tu salvación, que es Cristo, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por la transformación, por llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Transfórmanos y moldeanos hasta la estatura del varón perfecto. Te rogamos, Dios, que seas con nosotros en esta hora y que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para poder aprender las verdades que hay aquí, Señor, y poder crecer tanto como tú deseas, y danos el crecimiento que necesitamos para este día. Bendito seas por siempre y siempre, Señor. Amén. El tema principal que debería tomar es acerca de la alabanza y la adoración, pero antes de llegar a la alabanza, o a la alabanza como una expresión de adoración, entonces tenemos que retomar primero qué es la adoración. En la Escritura no hay una definición de adoración, no la hay. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la palabra adoración no está. En hebreo no existe la palabra adorar, no existe la palabra adoración. La palabra que hay, que es ishtahavá, es la que se usa para decir reverencia, inclinarse, agacharse, postrarse, y otras maneras que tiene para decir que la frente hasta el piso. Es humillarse. Esa es la expresión que hay. Cuando en la Escritura vemos en partes como y se postró y adoró, eso es algo que hicieron durante la traducción para que entendamos el sentido.
Sí, hay partes donde dice se postró y se está refiriendo a los ángeles por respeto, pero no los están adorando. Y entonces encontramos en el Nuevo Testamento que tampoco existe en griego, no existe la palabra adorar. Si vamos en las diferentes versiones que hay en las Biblias, en las lecturas paralelas, vamos a ver que en algunas dice adorar y en algunas otras dice postrarse y en algunas otras dice servir, ¿sí? Vamos a verlo ahorita un poco más adelante, solamente quiero enfatizar esa parte. Y entonces, ¿qué me dice el diccionario? Aquí el diccionario dice que adorar o adoración significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Esta es la definición que hay, y hay otras acepciones: es amar en extremo, es gustar de algo en extremo, ¿sí? Y de tal manera que la palabra adoración en las lenguas latinas la usamos de una manera indiscriminada. Decimos, por ejemplo, yo adoro a Dios, pero entonces en la concepción de cada quien uno piensa, yo lo amo extremadamente, o yo adoro a Dios, yo le sirvo. Pero también hay gente que dice, por ejemplo, adoro los cupcakes de chocolate. No quiere decir que les rinde culto, ¿verdad? Significa que le encantan, que le gustan demasiado. Cuando alguien dice, adoro la ternura con que tu hija habla, no está diciendo que esté rindiéndole culto a la hija, ¿verdad? Está diciendo que es algo que admira demasiado, pero no es para rendir culto. Entonces, pero el tema que vamos a hablar hoy es la adoración a Dios, que entonces sería el culto a Dios. La forma de referirnos sería el culto a Dios. Y bueno, aunque empieza a hablar acerca de la oración más o menos como los versos 19-20, me fue necesario irme a esta parte para hacer un poco de historia, irnos desde el principio. Entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tuvo que salir porque por la fama que estaba teniendo, de los milagros que estaba haciendo, ya empezaba a ocasionar envidias. Y entonces él tuvo que salir deprisa, y por eso es que más adelante va a decir que sus discípulos lo dejaron porque se fueron a comer. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Estaba Judea, estaba Samaria, y más arriba estaba Galilea. Entonces, para ir de Judea a Galilea, podías rodear, te tomaría mucho tiempo más, o podías ir directo atravesando Samaria. Entonces dice, por eso le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, cuando Jacob se estableció ahí y trajo todo su ganado y se alimentaron de los pastos y tomaron agua del pozo. Dice, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Aquí menciona que era la hora sexta para que sepamos qué momento del día era. La hora sexta es las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11, las 12 del día. Era el mediodía cuando se refiere a la hora sexta. Si recuerdan cuando dice en la palabra que el Señor expiró, que estaba en la cruz y dice, y era la hora novena, entonces era la hora novena, entonces eran las 12, la 1, las 2, eran las 3 de la tarde. Así es como las debemos de contar cuando vemos en la palabra de Dios la hora tercera, la hora quinta, la hora sexta. Todo eso lo hacemos referencia contando desde las 6. Dice entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ya expliqué esta parte. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque el texto dice que era de Samaria, si ya anteriormente geográficamente nos había ubicado en el pozo de Jacob, porque era un lugar donde pasaban muy frecuentemente los judíos de Galilea a Judea y de regreso. Entonces, cuando dice que era samaritana, es para que notemos algo bien importante. 900 años antes de que viniera Jesucristo, el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del sur y el reino del norte. Esto porque las dos tribus que estaban asentadas en el norte, que eran Efraín y Manasés, se rebelaron contra Joroboam, hijo de Salomón. Entonces, tras esta división, quedaron así divididos. 200 años después, es decir, 700 años antes de que viniera Jesucristo, los asirios tomaron en exilio
a los del reino del norte, pero de ellos tomaron solamente a los aristócratas, a la gente culta, a los sacerdotes, todo lo que era la parte eclesial, la tomaron y religiosa y se la llevaron y trajeron gente de otros lugares para suplantarlos. Esta es la razón por la que para los judíos, los samarios, o los samaritanos mejor dicho, eran ilegítimos en su culto a Dios. Para ellos eran unos impostores de la ley, pero sin embargo los samaritanos, ellos tenían mucho celo por la palabra, tenían mucho celo, pero también habían dejado entrar cultos extraños, habían empezado a meter ídolos, imágenes, empezaron a hacer cultos diferentes de lo que Dios había mandado. Ellos tienen solamente tienen que reconocer solamente el Pentateuco como inspiración de Dios. Ellos no tienen todo el Tanaj completo, que es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen los libros poéticos, los libros de profetas mayores, profetas menores, no tienen los libros históricos de los reyes, de las crónicas. Entonces ellos solamente tienen la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros donde está plasmada la ley de Moisés. Y entonces ellos tienen un libro que se llama Memar Marcá, y ahí establecen, por decirlo así, la doctrina que ellos tienen. Los puntos más relevantes que tienen es que solamente Jehová es Dios y no hay nadie como él. Solamente Moisés es profeta y no hay ningún otro profeta. Y después también dice que solo el Pentateuco es inspirado por Dios, por lo tanto rechazan cualquier otra cosa. Y ellos se autodenominaron guardianes de la ley. La parte donde los judíos los ven también de forma ilegítima es porque el 10º mandamiento ellos lo cambiaron y pusieron que el lugar que el Señor había escogido para adoración era Gerizim, el monte de Gerizim. Entonces ellos lo establecieron como el punto de adoración. La otra y última cosa que es importante que ellos creían en la venida del Salvador. Ellos le llaman el Taeb. El Taeb habría de venir a restaurar todas las cosas, a tomar venganza de todo el oprobio que han recibido, pero a darles la salvación a ellos. Entonces podemos ver que por esta razón había mucha rivalidad entre los pueblos, entre la creencia judía y la creencia samaritana. Entonces para un judío no era tan fácil llegar o relacionarse con un samaritano. Cuando Jesús está ahí en el pozo y llega la mujer y le dice dame de beber, no fue cualquier cosa, no es aquí como cuando alguien pasa y le dices disculpa, ¿qué hora es? O pasa por aquí la ruta 5. No, era algo tremendo, algo en lo que requería bastante esfuerzo. ¿Por qué? Porque los judíos, recordemos que ellos tenían la tradición rabínica plasmada en libros y también tenían el Talmud con el que ellos se guiaban para el estudio y la interpretación de las escrituras. Y en uno de los tratados que tienen dice que todas las mujeres samaritanas son inmundas desde el nacimiento. Entonces tratar cualquier asunto con alguna de ellas te iba a contaminar. Entonces por esta razón, primero era una samaritana, era alguien que para él era alguien menor, alguien que era un impostor, alguien que era un gentil, y por otro lado era alguien que lo podría haber contaminado de acuerdo a la tradición judía, no a la ley de Dios, ¿sí? Y de aparte los judíos también tenían otra ley de tradición, que era que no puedes saludar a una mujer en público. Entonces eran muchas cosas que se contraponían. Si vamos al capítulo 3 anteriormente, vemos el pasaje donde Nicodemo va de noche y le pregunta a Jesús cuestiones acerca de la salvación. Jesús ya estaba teniendo reconocimiento como un maestro de la ley, como un intérprete de la escritura, como un profeta, como un maestro de verdad. Tal es el grado que Nicodemo, que era un fariseo, viene de noche y le pregunta, ¿sí? Para que un fariseo pudiera ir a preguntar tenía que ser alguien de alto conocimiento y Nicodemo lo estaba reconociendo, por eso es que va con él. Normalmente los fariseos estaban divididos, no tanto organizacionalmente, sino ellos se dividían en cuanto a quién era su líder, quién era su maestro, a los pies de quién aprendían. Por eso es que vemos en la escritura que algunos dicen, yo soy Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Gamaliel. ¿Por qué? Porque traían todavía eso del judaísmo, diciendo, yo sé más que tú porque mira, yo estoy con Gamaliel. No, yo estoy con Apolos, todos sabemos quién es Apolos. Entonces, más o menos esto es lo que la fama y el prestigio que ganaban a veces los que enseñaban la ley. Y entonces Jesús ya tenía un prestigio, pero ¿saben? Al Señor no le importó.
Al Señor no le importó y Él sobrepasa esto. Él ya había infringido muchas cosas que para los fariseos y para la ley era un escándalo. Y se cumple aquí la profecía de cuando en Lucas 2:34 le dice Simeón a María, le dice que este será puesto para caída de muchos y para levantar a otros muchos. Dice que su verdad será contradicha, es decir, que todo esto va a ser una revolución, va a causar conmoción porque hace lo contrario, pero esto no lo hace en maldad, sino lo hace para mostrar los corazones de las personas, para que puedan ser pesados. Y entonces el Señor no se detiene ante eso, no se detiene ante el prestigio que pueda perder, y entonces va y habla con la mujer y le dice que le dé de beber. Algunos creen que esta hora que menciona aquí la palabra, que es la hora sexta, que a esa hora nadie iba a recoger agua, que por eso esa mujer podía ir tranquilamente sin que nadie pudiera estarla molestando. Dice entonces en el 7 nuevamente, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nueva versión internacional, ahí donde dice, ¿cómo tú? La nueva versión internacional dice, ¿cómo se te ocurre? En la versión de las Américas y en la King James dice, ¿cómo es que tú? Esta forma de preguntar es cuando algo causa extrañeza, cuando es algo difícil de creer. ¿Cómo es que tú, siendo judío? Es una forma, una traducción más entendible. Pero entonces ya parafraseando podría ser, ¿no te das cuenta cómo es que tú, siendo judío, no te das cuenta que somos rivales, hemos tenido enemistad por generaciones y me estás pidiendo que te dé de beber cuando, según tu tradición, yo podría contaminarte? Casi sería todo el contexto que le está diciendo. Entonces, le dice Jesús en el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios, del griego dorea, significa regalo. ¿Y cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el mayor don? ¿Cuál es el mayor regalo que Él nos ha dado? Nos ha dado su Hijo para vida eterna. Y esto lo encontramos en Juan 3:16. Él es el mayor don y Él está diciendo, si tú supieras quién es, tú le pedirías a Él. Se está revelando ante ella, se está presentando como el único que puede darle la vida eterna, el único que puede saciar verdaderamente su sed. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? En el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa pregunta era retórica para ella y ella tenía implícito un no. Cuando le está preguntando eso a Jesús, ella tiene en su mente no, o sea, él no puede ser mayor que nuestro padre Jacob, ¿verdad? Pero Jesús con toda legitimidad pudo haberle dicho, sí soy mayor. Pero el Señor no quería ganar una discusión, no quería estar disertando cosas de ese tipo, quería ir más allá y Jesús le respondió, en el 13 dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el 15 la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla aquí. Lo que vemos aquí es que ella no entiende lo que se le está diciendo, ella está solamente pensando en la comodidad de, ay, qué padre, ya no tener que venir hasta acá, ya no voy a tener que cargar, ya no voy a tener que venir a mediodía en el solazo. Venir un día, otro día y otro día y otro día. No está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. No le está diciendo acerca de cubrir la necesidad de que tenemos todos los hombres de ser saciados por la presencia de Dios. En que Dios se convierta en el punto central de nuestra vida y que Él sea el que verdaderamente nos llene y que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida. Qué triste es saber que lo que has hecho por años, por mucho tiempo, con tanta determinación, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, no puede satisfacerte completamente. Esta mujer venía día con día, o tal vez cada tercer día, no lo sé, pero su sed nunca iba a ser saciada. Y así también nosotros hay muchas cosas que hacemos y que pueden ser buenas o parecer buenas, pero no pueden saciar
la sed que nuestro espíritu tiene por Dios. Y muchas personas se han desviado en diferentes cosas. Se han desviado en el trabajo, se han desviado en el esfuerzo por la casa, se han desviado en los estudios, se han desviado cuidando su físico, se han desviado cuidando la intelectualidad. Y eso no les ha saciado y quieren más, quieren más. Hay quienes han generado riquezas y quieren más y quieren más y quieren más. La Escritura dice que el ojo no se cansa de ver ni el corazón de atesorar. Y entonces quieren más y quieren más. Qué triste saber que lo que haces un año, otro año, no te sacia completamente. Y hay otras cosas más. Ahorita les dije cosas que son buenas y otras que parecen buenas, pero unas que definitivamente son malas, como el pecado, una hora de adulterio o de fornicación. Un momento tan rápido te puede apagar la sed por horas, pero el vacío y la sequía posterior son tremendas. Las consecuencias que vienen son terribles. Entonces, puede ser que tú estés haciendo con tus propios esfuerzos alegrar tu corazón y llenarte, pero al final del día todo esto se acaba. ¿Cuántas veces vemos cantantes famosos, gente que tiene mucho dinero, gente que parece que lo ha conseguido todo y es exitosa? En un día cualquiera terminan con su vida, porque nada de eso sacia, nada de eso sacia. Jamás volverás a tener sed, le dice el Señor. Jamás volverás a tener sed. Todo lo que estamos haciendo, si está fuera de Cristo, en lugar de hidratarnos, en lugar de llenarnos, ¿saben qué? Nos está secando. En esta plática se ven metido en un tema espiritual. Muchas de las veces el Señor, cuando se presenta ante nosotros o nos está mostrando una verdad en nuestras vidas, nosotros la rechazamos justificándonos, poniendo pretextos y tratamos de desviar la atención de lo que el Señor nos está pidiendo, diciendo, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo he experimentado, es que yo estoy seguro que. La seguridad, la certeza tiene que venir de la Escritura. ¿Sí? Y entonces Jesús hace una confrontación ante esta situación. Y en el verso 16 leemos, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. En el 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Un judío recién llegado, ¿cómo puede saber el estatus marital de esta persona? Si tan solo él ni debería tener trato con los samaritanos. ¿Cómo es posible que ahora él sepa lo que está pasando en su vida? Le hace mención de algo que seguramente es vergonzoso para ella, porque si se fijan, ella solo dijo, no tengo marido, pero detrás de eso había muchas otras cosas. ¿Cuántas veces el Señor te redarguye y tú empiezas diciendo, ay, es que nada más poquito, o lo hice sin intención? Y muchas cosas te han llevado a hacer cosas que no deberían ser, o creer cosas que no deberías de creer, justificándote. Y el Señor aquí va más al fondo. Algunos dicen que tal vez la mujer samaritana no tenía mucha culpa, pero si no tuviera parte de culpa siquiera, el Señor no le hubiera redarguido de esto, no le hubiera hecho mención de esto. Y el Señor no lo hizo para exhibirla, no lo hizo para avergonzarla. El Señor no lo hace con esa intención. De nada le serviría causarte vergüenza y que después siguieras igual. El Señor lo hace para convencerla de la necesidad de que algo pase en su vida más que lo que está ocurriendo, algo que le dé la salvación. Y entonces en el 19 vemos, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hace rato les mencioné que los samaritanos creían que solamente había un profeta y que era Moisés. Entonces, ¿por qué ahora le está diciendo a Jesús, me parece que tú eres profeta? Entonces hay dos opciones que encontramos aquí. Una, que se lo dijo con sarcasmo y se está burlando de él. Y la otra, ella está empezando a sospechar que está frente al mismísimo Mesías. Está frente al mismísimo Salvador. Jesús, siendo Dios, hace un milagro y haciendo uso de la omnisciencia le dice algo que en ese lugar solamente sabía ella aparentemente, pero Dios en su poder omnisciente le dice lo que está ocurriendo. Y entonces ella ahorita en este momento podría estar, porque la Escritura no lo dice, pero es lo que podría ser. Ella ahorita está en shock porque por decenas de siglos, por generaciones, por toda su vida ella ha creído algo. Y entonces posiblemente está pensando, a ver, si los samaritanos somos la religión verdadera, somos el pueblo de Dios,
y estamos esperando al Mesías, ¿por qué el Mesías es judío? ¿Por qué el Mesías es judío? Esto pareciera, o debería de parecerle como ilógico, porque para los samaritanos los judíos son los impostores. Entonces no podría venir, según ella, el Mesías a través de un pueblo impostor. Entonces no correspondía con lo que siempre había creído, no correspondía con lo que ella pensaba. Ellos desconocían las profecías acerca de dónde vendría Jesús y dónde habría de nacer. ¿Por qué? Porque no tenían al libro de Isaías como libro inspirado y los otros libros donde vienen también las profecías referentes a Belén de Judea, ¿verdad? Y esto también lo encontramos en Miqueas. Me estoy yendo aquí un poquito rápido para llegar al punto de la adoración. Ahorita solo estoy haciendo un poquito de historia para que veamos el cuadro completo. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Todo esto lo ignoraban los samaritanos. ¿Por qué? Porque tenían solamente la Torá y solamente tenían el Marcá como sus libros de estudio. Entonces, posiblemente para desviar la atención o para probar el discernimiento de Jesús, la mujer le hace una aseveración que para ella era cierta. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde deben adorar. Ahí en el 20 lo vemos, ¿sí? Ella no es una persona propiamente dedicada a lo espiritual, porque si se fijan dice: nuestros padres adoraron, no dice nosotros hemos adorado, no se incluye como parte de la adoración a Dios, no se está incluyendo como parte de los que rinden culto a Dios, ¿sí? Y entonces dice, no está preguntando sino que más bien está afirmando que hay una diferencia entre el lugar en que se debe de adorar y está haciendo una distinción muy marcada. Entonces dice Jesús en el 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en este monte Gerizim, ni en Sión, en Jerusalén. Entonces, ¿en dónde debería de ser? ¿Dónde debería de ser ese nuevo lugar de adoración? Con la venida de Cristo y viniendo el Espíritu Santo sobre nosotros, el lugar de adoración cambia completamente. ¿Sí? La grandeza de Dios, la gloria de Dios, del Rey de los cielos, no puede ser ni contenido por los cielos, menos por 4 paredes. Y con la venida de Cristo, en Gálatas 3:28 encontramos que ya no hay judío, ya no hay griego, ¿sí? Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos nosotros ahora somos uno en Cristo. Y así como Cristo podía adorar al Padre de manera directa, ahora también nosotros tenemos acceso a Él. Ellos estaban peleados por ser auténticos adoradores, pero la verdad es de que estaban quedándose cortos en lo que Dios pedía, y ahora viene Jesús a explicarle. Les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Y esto ya lo mencionamos, que viene en la profecía. Con líderes impostores dentro de los samaritanos y con el sincretismo religioso, ellos habían hecho una forma bastante rigurosa y religiosa también de adorar a Dios. Religiosa no me refiero como algo malo, sino más bien me refiero en cuanto a lo externo, en cuanto a lo que se ve, despojándose así de la intención verdadera del corazón. Dice la palabra de Dios: adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. En la actualidad estamos tan llenos de tanta influencia externa que no nos damos cuenta. Podemos ver en las redes sociales cómo la gente comparte pensamientos bonitos, frases lindas, cosas que parecieran tener mucha razón y que están muy cercanas a ideas que están en la Escritura, o mejor dicho, a fundamentos que están en la Escritura, muy, muy cercanas, y no nos damos cuenta y estamos poniendo amén, amén, gloria a Dios, pero solamente es un pensamiento. ¿Sí? Muchos de estos son de corrientes doctrinales hinduistas, shintoístas, budistas, todas doctrinas de Medio Oriente, ¿sí? Y no nos damos cuenta y estamos diciendo amén a eso. Nosotros lo que tenemos por obligación es predicar el Evangelio,
Enviemos versículos completos, no tengamos vergüenza de hacerlo, mandemos versos completos y entonces enseñemos a la gente que no conoce a Dios, enseñémosle la verdad de Dios, y a los que ya conocen, entonces a través de los versos estimulémoslos al amor y a las buenas obras. No nos detengamos por eso. Dice, adoráis lo que no sabéis, repetimos cosas que no sabemos de dónde vienen y nos volvemos bien fanáticos de corrientes de pensamientos o de doctrinas que ni siquiera podemos explicar. Adoramos, o dice, adoráis lo que no sabéis. Si no está en la Biblia, hermanos, no es de Dios. Así suene bien bonito, así te haga muy feliz, así haga felices a las personas. Si no está en la Escritura, la verdad es de que no te arriesgues. No te arriesgues, podría estar cayendo en abominación a Dios. Adoráis lo que no sabéis. Tanto en este tiempo como en la antigüedad, el sincretismo religioso y la buena intención, pero también en gran manera en la ignorancia de las personas, se han introducido en el culto a Dios, el culto a los ángeles, a los hombres, y poniendo imágenes, poniendo altares para ellos, oraciones a los muertos, queriendo pagar a Dios por redención, queriendo pagar a Dios por el perdón de los pecados, queriendo pagar a Dios por su favor, haciendo pactos que Dios no ha pedido, forzando a cumplir leyes que ya fueron revocados, continuando con la práctica externa, introduciendo términos extraños en la Escritura, o mejor dicho, en el culto a Dios, términos como lo sobrenatural de Dios, esfera o atmósfera espiritual, declarando y decretando cosas atentando contra la soberanía y la autoridad de Dios, como si Dios estuviera atado a lo que yo deba decir, faltándole el respeto de esta manera al Espíritu Santo. Dice, adoráis lo que no sabéis. Entonces, ¿cuántas veces has dicho o has escuchado la palabra Diosito? Diosito. O hemos dicho o escuchado cosas como, Dios te escucha más a ti que a mí. Tú estás más cerca de Dios. Si has dicho eso, entonces, hermano, estás menospreciando o estás desconociendo la obra de Dios y por lo tanto estás desconociendo a Dios mismo y no estás adorándole como Él debe ser adorado. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Adoráis lo que no sabéis. Encontramos en Romanos 1:25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Le dieron culto a los animales, le dieron culto a las personas que les llaman santos, le dieron culto a las vírgenes, le dieron culto a los astros, le dieron culto a tantas cosas que ellos llamaron Dios. Vemos en el verso 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra más, ahí iniciando en ese verso, implica que lo que va a decir está en contraposición o contrapone parcialmente la aseveración que dijo antes. Entonces está haciendo una declaración con mayor fuerza, dice más, a la hora viene, dice, entonces sería leerlo así, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, si dice verdaderos adoradores, quiere decir que también hay falsos adoradores, ¿verdad? Y para que haya falsos adoradores, pues tienen que practicar la falsa adoración. Vayamos por favor a Mateo 15, del 7 al 9. Y ahí vamos a encontrar una forma de adoración falsa cuando la adoración es vana o inútil. Y dice la palabra de Dios, y esto lo está diciendo Jesús. Entonces hay veces que cuando platicamos con alguien cuestiona si lo dijo Dios directamente o lo dijo un apóstol o lo dijo alguien en una plática con otra persona, pero aquí directamente lo está diciendo el Señor. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Tu adoración es vana o es inútil cuando estás tratando de rendir culto a Dios por mandato de hombres, cosas que no están en la Escritura, pero que algún hombre, por la interpretación que Dios le dio, por la iluminación que tuvo, por un sueño que tuvo, de pronto dice, es que el Señor manda o dice.
y no está en la Escritura, no está fundamentado o no está claro en la Escritura, aunque su adoración sea dirigida a Dios y empiecen con diciendo Jehová de los ejércitos, todo, pero si lo que están haciendo en el culto no es de Dios, esto es vano y es inútil. Vayamos ahora a Hechos 17, 22, 23. Hechos 17, 22, 23. Y esto nos muestra lo que es la adoración ignorante. Me gusta cómo dice en la versión de King James, cuando dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice de una forma, ustedes adoran ignorantemente, o ustedes adoran en ignorancia, que es muy cercano a la forma en que está en el original griego. Y entonces dice ahí en Hechos 17, 22, 23, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos estaban adorando al verdadero Dios, porque nuestro Dios no tiene una imagen, no tiene una forma humana, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto en los dibujos cuando tratan de representar a Dios Padre, ponen un anciano? El eterno encanece, el eterno le salen arrugas. Y ahora vemos aquí en este pasaje que Pablo dice, ustedes están adorando una inscripción, están ahí, pero ustedes no le conocen. Lo llamaban el Dios desconocido, y así era para ellos. Entonces, no puedes adorar algo que no conoces, no puedes adorar a Dios si no lo conoces. Y es la forma ignorante de dar una falsa adoración, cuando no conoces a Dios. Por eso es importante conocer al Señor, conocerlo a través de cómo se revela en la Escritura, cómo nos muestra su carácter, cómo nos muestra su persona, cómo nos muestra su obra, cómo nos muestra su ministerio, para que podamos entonces tener un servicio, un culto a Dios, una adoración adecuada. Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, entonces no hay adoración en verdad. Si alguien sabe que según doctrinas de hombre es como está adorando, él sabe la verdad, sabe que está adorando conforme a las doctrinas de hombres y no cambia, aunque sepa la verdad, está haciendo una falsa adoración. Vayamos ahora por favor a Levíticos 10:1 y vamos a ver los efectos de uno inventar las adoraciones a Dios, inventar las formas o las formas de culto a Dios que Dios no manda. Levítico 10 está casi al principio de la Escritura, es el tercer libro. Y dice en Levítico 10, verso 1, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Jehová nunca les mandó a ellos, no era una actividad que ellos tenían que hacer como parte del culto a Dios en lo que era el tabernáculo. Entonces dice, trajeron fuego extraño que él nunca les mandó, y en el 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Toda adoración voluntaria, es decir, que yo mismo me inventé o que yo hice por mi iniciativa y que Dios no mandó, es falsa. Y esto podría traer consecuencias. Tal vez no mueras porque el Señor es misericordioso, más alto que los cielos es su misericordia, pero sí podría empezar a secarte, a hacer que fueras secándote hasta perder tu vida espiritual. Y no es que pierdas la salvación, sino que si te está tu intento por estar delante de la presencia de Dios, te empiezas a secar, te empiezas a secar y vas a dejar de dar el fruto que quiere que des el Señor. Quienes rechazan la verdad de la Escritura, la revelación de la Escritura para adorar al Señor como Él se merece y como Él demanda, está desobedeciendo deliberadamente al Señor. Muchas personas rechazando la obediencia al Señor han traído
dentro de lo que es la iglesia, no solamente afuera, dentro de la iglesia, formas de culto al Señor que tienen más que ver con hechicería, con paganismo y a veces con actividad extremadamente demoníaca, y en algunos otros son con crueldad, incluso física, sobre las personas. Vayamos a Romanos 12:1, por favor. El conocimiento de las cosas del Señor nos trae no solamente libertad para obrar, sino también nos trae la libertad para poderle adorar al Señor con conciencia y poderle adorar en verdad. Dice aquí en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto a Dios tiene que ser algo inteligible, algo pensado, algo que puede ser absorbido por nuestra mente. No solamente es una emoción, es algo que algo te transmitió y de pronto está siendo una forma de adoración a Dios, una forma de rendición de culto, y tú también vas a hacerlo. No opera de esa forma, es un culto racional, la forma de culto al Señor es traída por un convencimiento pleno de las verdades reveladas en su Escritura. Dice ahí mismo, dice, adorarán al Padre en espíritu. La verdadera adoración requiere tres cosas. Primero, el enfoque de a quién se está adorando o rindiendo culto. Ese es el primer elemento. Y Dios debe ser nuestro enfoque del culto. No es la congregación, aunque ahorita voy a mencionar cómo le servimos a Dios a través de la congregación. No es el ministerio que me dio. Mi adoración no es a lo que hago es lo que debe rendir adoración o culto al Señor. Y el Señor merece que le rindamos culto. Jesús en Mateo 4:10, cuando Satanás se presentó y lo quiso tentar, ¿qué fue lo que le respondió? Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no está dirigiendo en adoración al Señor, ¿sí? Pero Jesús mismo, siendo Dios, Él también recibe adoración. Él es Dios. Y lo vamos a ver, vayamos allá a Mateo 2:11, por favor. Dice Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? La palabra que viene ahí es proskunae, que es decir, se postraron, pero el traductor, para ayudarnos a entender de acuerdo a nuestra forma latina de ver la palabra adorar, está poniendo que le adoraron, para que entendamos la intención con la que lo hicieron, ¿sí? Pero la escritura termina ahí diciendo, y se postraron, ¿verdad? Y abrieron sus tesoros. Bueno, el Señor Jesús permite que le rindan adoración porque Él es Dios. En varias ocasiones lo aceptó. Hay un relato en Mateo 8:2 donde viene un leproso y se postra ante Él y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay otro pasaje también con otro leproso, pero este es un samaritano, lo encontramos en Lucas 17:16. Dice también que las autoridades principales también le rindieron adoración. Dice en Lucas 8, del 40 al 56, en Mateo 9:18, que mientras él estaba enseñando, vino un hombre de los principales y se postró ante él. O sea, no era una persona confundida, era una persona que sabía lo que significa postrarse delante de una persona en actitud de adoración o de súplica. Y le dice él, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, una persona que de manera que comprendía en su mente, estaba rindiendo adoración a Jesús. Vamos ahora a Mateo 28, capítulo 28, lo leímos recientemente. Y vemos también que en ese mismo capítulo hay 2 eventos de adoración a Él. Dice Mateo 28:8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice en el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Nos vamos hasta el 17,
28:17, y dice: y cuando le vieron, se está refiriendo a los discípulos, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sí? Ahí es la misma forma proskunae. Y entonces Jesús recibiendo adoración. Ese es el enfoque correcto o apropiado de nuestra adoración. Pero hay también otros enfoques de adoración que son incorrectos. La adoración a los hombres. Vayamos a Hechos 10 del 25 al 26. Y dice aquí en esta parte acerca de Cornelio. Acerca de Cornelio y Pedro. Con esto vemos que la adoración a los santos pues no es una forma apropiada, ¿verdad? O el culto a los santos no es una forma apropiada. Dice en Hechos 10, 25, 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó y diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro rechazando la adoración o el culto que le querían rendir. En Listra, en Hechos 14, 8 al 18, relata cómo a través de la obra que estaba haciendo el Señor a través de Pablo y de Bernabé, empiezan los atenienses a creer que ellos son Júpiter y Mercurio. Y entonces ahora los sacerdotes de los atenienses quieren ofrecer sacrificios a ellos. Pero vemos ahí que se indigna Pablo y Bernabé y dice que ellos se rasgaron las ropas, dice en el 15, dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, de este culto inútil, os convirtáis al Dios vivo. Dejen de hacer este culto inútil, ¿sí? Y conviértanse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 22, 9. Y aquí vemos cómo hasta los ángeles rechazan la adoración, rechazan el culto porque saben que el culto es para Dios. Entonces dice ahí Apocalipsis 22, 9, pero él me dijo: mira, no lo hagas, refiriéndose al ángel. Recordemos que aquí Juan es el que está escribiendo, dice acerca del ángel, pero él me dijo: mira, no lo hagas, es decir, no estés postrado, no estés inclinado ante mí. Dijo: porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciendo: adora a Dios, ríndele culto a Dios. Entonces la adoración de los ángeles no es apropiada. Y bueno, ¿qué más decir de la adoración a los ídolos, verdad? Vayamos a Isaías 46, versos del 6 al 8. Isaías lo tiene repetidamente. Dice que son inútiles las imágenes. Dice: no oyen, no ven, no escuchan, no caminan, no se mueven. Dice: y tan inútiles son que hasta los tienen que sacar cargados. Y vemos un pasaje similar aquí en Isaías 46, versos 6 al 8. Diciendo Isaías: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. ¿Sí? ¿Y qué decía Elías cuando confrontó a los profetas de Baal? Y que ellos le llamaban a Baal y él decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido o está descansando, grítenle más fuerte para que despierten. Y Baal nunca respondió. Y nuestro Dios nos oye, nuestro Dios escucha, nuestro Dios camina con nosotros. Nada lo puede contener. Y bueno, también a las criaturas de este mundo, ¿no? Ya leímos Romanos 1:25, cómo la gente se torna en adorar a las criaturas antes que a Dios. Y bueno, los que son todavía más extremos, rechazando directamente a Dios, que dedican su vida a honrar y darle culto a Satanás. Dicen en el verso, volvemos al verso 23, dice: mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera adoración debe ser ofrecida a Dios en espíritu, pero ¿qué significa en espíritu? Yo por muchos años escuché términos como orar en el espíritu, adorar en el espíritu, y quienes lo decían lo mencionaban como una experiencia superior, como algo místico, como algo exclusivo o inalcanzable que no cualquiera podría tener, solamente las personas especiales. Y pareciera como un estado de inspiración, un estado de éxtasis o como un estado de trance según lo que me explicaban. Pero en el fondo lo único que estaban exhibiendo era su supuesto estado de espiritualidad. Ya les mencioné hace un rato que se han metido a la iglesia términos como entrar en lo sobrenatural, ¿verdad? Las esferas de Dios, cosas como el empoderamiento, todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo en espíritu encontramos muchas acepciones en la escritura. Cada vez que vemos espíritu con mayúscula, es la palabra pneuma, e indudablemente se está refiriendo, cuando es con E mayúscula en español, se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? A la tercera persona de la Trinidad, al que es uno con el Padre y con el Hijo, al que junto con ellos cohabita y es eterno. Entonces siempre que lo vemos así con E mayúscula, indudablemente, indiscutiblemente es el Espíritu Santo. En otras acepciones, como en Génesis 2:7 y en Génesis 6:17, se refiere al aliento de vida, se refiere a lo que da vida a un ser. Y está refiriéndose ahí en Génesis 6:2 a cuando el Señor hizo al hombre y que le dio el aliento de vida. Y en Génesis 6:17 para referirse a las criaturas vivientes de este mundo, cuando está hablando acerca del diluvio. En otras acepciones también se refiere al estado espiritual, pero aquí cuando menciona en espíritu y en las demás partes que encontramos en espíritu, se usa una forma diferente, o mejor dicho complementaria a pneuma, mejor dicho diferente, no es complementaria porque el Espíritu Santo por sí es suficiente. La palabra tav nevati es utilizada para referirse a en espíritu. Esta forma es muy usada en algunos idiomas que le llaman dativo, en español no existe tanto esta forma, refiriéndose a un lugar, refiriéndose a una localidad. Por eso es que el Señor dijo, viene el tiempo en que ni en Jerusalén, o mejor dicho, ni en Samaria, ni en Judea, o ni en Gerizim, ni en Jerusalén, será adorado el Padre. Y ahora cuando dice en espíritu está refiriéndose sí a un lugar, y no es un lugar al que nos tenemos que transportar. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo con eso. Vamos a Marcos 2:8, por favor. Dice ahí en Marcos 2:8, y tengan listo también Marcos 8:12. Dice en Marcos 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Vemos ahí que dice Jesús en su espíritu. Está refiriéndose a la parte interna, a la parte pensante de él. Ahí es la forma pneumati, no solamente dice pneuma. Si hubiera sido pneuma, hubiera sido entonces una comunicación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice pneumati, está refiriéndose en sí mismo, adentro, a la parte interna y pensante de él mismo. En Marcos 8:12 dice, y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Entonces dice, y gimiendo en su espíritu. Es el área interna donde se dan las emociones, donde se dan las emociones de alegría, de temor, de preocupación, de dolor. Es la parte interna, aquí se está refiriendo al corazón. Lo mismo en Lucas 1:47 y Hechos 17:16. En Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está, es la parte donde le es anunciado a María que va a nacer el Salvador a través de ella. Entonces dice, y mi espíritu, también ahí aparece la forma de mati refiriéndose a un lugar, es la parte interna, y lo vemos en Hechos 17:16 y 1 Corintios 16:18. Vamos a 2 Corintios 2:13, y dice ahí la palabra, dice, no tuve reposo en mi espíritu,
Me adelanté un poquito para darle, para no durar tanto. Dice, por no haber llamado a mi hermano Tito, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces dice, no tuve reposo en mi espíritu. Es como decir, no tuve tranquilidad. Normalmente la alteración ocurre en el corazón y en la mente, ¿verdad? Entonces está refiriéndose a qué lugar, a mi mente, al corazón. Pneumati está refiriéndose a ese lugar donde uno sufre algo, donde ocasionan, donde surgen cosas como las intenciones, como el estado de ánimo. Vayamos a Hechos 18:25. Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso, ¿qué significa? Alguien que tiene ánimo, alguien que quiere echarle ganas, alguien que está dispuesto, ¿sí? Lo mismo, el mismo texto o muy parecido lo vemos en Romanos 12:11, que dice, no perezosos, fervientes en espíritu, es decir, teniendo ánimo. En Romanos 1:9 vemos, porque testigo me es Dios que sirvo en mi espíritu. Sirvo en mi espíritu. Es decir, está haciéndolo con sinceridad, con el corazón, con el deseo verdadero. ¿Sí? En mi espíritu también significa dónde se originan los deseos. Y vamos a ver la última referencia, Hechos 19:21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. No está diciendo que se iba a salir del cuerpo y se iba a trasladar allá como muchos hacen o tienen ideas de ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay un momento en que Pablo sí dice, no sé si fue en el cuerpo o fue en espíritu. Eso el Señor sí lo hace, pero ahí no está haciendo una iniciativa de Dios. Estaba diciendo un deseo de Pablo, un deseo en el corazón de Pablo de ir. Entonces dice, se propuso en espíritu, quiere decir, se dispuso, se propuso determinadamente, con convicción en su corazón, ¿sí? Se dijo a sí mismo que iba a ir a Jerusalén, eso es lo que quiere decir. Entonces vemos que en espíritu o pneumati se refiere a la sinceridad, se refiere a la condición de la mente, se refiere al deseo del corazón de rendir culto o servicio a Dios con la intención de hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él, a Dios, no al corazón, ¿verdad? Y bueno, sin la espectacularidad de los actos externos. Y la última parte con la que el Señor pide que le adoremos, dice que lo hagamos en verdad. Que lo hagamos en verdad, la verdadera ofrenda a Dios, o mejor dicho, la verdadera adoración, el culto a Dios tiene que ser hecho en verdad. Y dice en Juan 1:17, si me acompañan por favor ahí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan cómo era el culto antes al Señor? Lavamiento de manos, la gente no se podía acercar, tenían que degollar carneros, el derramamiento de la sangre, los incensarios, todo eso era lo que se hacía de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces la forma en que nosotros ahora adoramos es la forma en que Jesús nos está enseñando, la forma en que ha estado en el Nuevo Testamento y que la iglesia primitiva practicaba. Esa es la forma en que nosotros adoramos, ya no sobre la ley de Moisés. Nosotros ya no tenemos sacrificios de este tipo, ya no hacemos el lavamiento lo hace el Señor a nuestras almas, lo hace a nuestro ser, no lo hacemos nosotros en la parte física, no lo hacemos nosotros en el exterior. Entonces debemos de adorar como dice en el Nuevo Testamento, no como le enseñaba la ley de Moisés. Querer regresar a ese tipo de prácticas sería desechar la obra de Cristo que hizo Él en la cruz para acercarnos al Padre. Vayamos a Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, cuando intentamos hacer nuestros rituales conforme a lo que dice la Escritura, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. Estamos desechando su obra. Si queremos adorar al Padre, solamente es a través de Cristo y solo a través de Él. En Juan 14:16 encontramos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es imposible llegar a adorar al Padre si no es a través de Jesucristo. Hay
hay 5 formas en que la iglesia primitiva nos enseña cómo se adora al Señor. Y solo las voy a mencionar porque cada una requiere, la verdad, varias horas de estudio, y no porque sea difícil de comprender, no, sino que para que veamos que efectivamente son estas, y las van a comprender de manera muy sencilla. Es Hechos capítulo 2, verso 42, ahí hay 4 de las 5. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La forma de rendir culto a Dios es a través de estas actividades. La doctrina de los apóstoles, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que aprendían, estudiaban, ¿verdad? Y obedecer la doctrina apostólica significa también, estudiarla, pues les llevaba también a obedecerla, ¿verdad? Entonces llevaban a cabo toda la obra que era enseñada. Dice también que perseveraban en la comunión. Vemos ahí en versos adelante, en el 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Entonces, cuando nos juntamos, también rendimos culto a Dios. ¿De qué manera? Estimulando, como leímos hace rato en Hebreos 10:24, antes del 10:25, estimulándonos al amor y las buenas obras. Esa es la forma de rendir culto a Dios, juntándonos con los hermanos, compartiendo. Y dice aquí, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, procurando el bien del otro, estimulando al amor y las buenas obras. Nos juntamos, y al juntarnos como hermanos en Cristo, rendimos culto a Dios. Y saben, leíamos en la mañana, Dios está en medio de nosotros. Pero no permitamos que esta adoración, forma de adoración y culto al Señor, se vuelva en algo falso, metiendo chismes, críticas, desanimando a los hermanos. Honremos a Dios cuando estamos con los hermanos. Animémoslos. Al que no viene, visitémoslo y traigámoslo. Invitémoslo a venir. Hagamos una llamada, mantengamos la comunión. Y dice aquí que vendían sus propiedades, se preocupaban por el otro, por la viuda, por el huérfano, por el desamparado. Esto tiene que ver con la ofrenda al Señor. Ofrendas al Señor, ¿cómo? A través de los hermanos, ¿sí? Esta es una forma de culto. Dice también, perseveraban en la partición del pan o la cena del Señor. Rendimos culto a Dios a través de la conmemoración de la Santa Cena. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Rendimos culto a Dios a través de perseverar en oraciones. Cuando nos reunimos en culto de oración, no faltemos, hermano. Es la forma en que rendimos culto a Dios, en la forma en que nos dirigimos a Él, es la forma en que nos acercamos a Él. Y la última que no viene ahí la encontramos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Y estas son las formas de culto público. Yo sé que cada quien ora en su casa, yo sé que cada quien en su casa también canta alabanzas al Señor, pero esta es la forma en que la iglesia primitiva lo hacía, ¿verdad? Y entonces encontramos en Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El servicio de alabanza o el tiempo de alabanza es una forma de rendir culto a Dios. Debemos de tomar estas 5 formas muy en serio. Cuando un hermano te invita a su casa, llega a la hora que quedaste. Cuando hay convocatoria para venir al culto a la iglesia, hay que llegar a la hora, porque le estás robando el servicio a Dios y te estás perdiendo tú del gozar de su presencia. Inicia el culto a una hora, estemos a esa hora. Si hermanos nos invitan a convivir, de verdad lleguemos a tiempo. No pensemos, me va a considerar, no se va a agüitar. Si nos vamos a juntar, ¿saben qué? El Señor va a estar gustoso de recibir culto verdadero con los hermanos. Gocémonos con ellos, compartamos con ellos. Cantemos alabanzas juntos. Tenemos el culto, procuremos llegar en tiempo y estar concentrados en así como están ahorita todos atentos, a lo mejor se sienten regañados, así como todos están atentos, estemos atentos al que habla, hasta el que da los avisos también. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos en una misma obra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es un deber de los que le adoramos hacerlo de manera adecuada y apropiada. Dice ahí, dice que es necesario.
es necesario, entonces cuando parece necesario es algo que tienes que hacer, o sea, es la forma en que tienes que hacer. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella misma está haciendo la asociación del saber omnisciente de Jesús con el Mesías. Ella está creyendo y Jesús le dice: yo soy. Nada más quisiera regresarme en la parte donde dice que el Señor a tales adoradores busca. La palabra buscar en griego es la palabra taseo, y esta palabra significa sí buscar, pero también significa demandar, significa también requerir. Y entonces, atendiendo a estas acepciones, podríamos entenderlo como: a tales adoradores busca el Señor y requiere que ser adorado en espíritu y en verdad. El Señor requiere y demanda que así sea, ser adorado en espíritu y en verdad. Y entonces, hermano, si tú has venido a los pies de Cristo, si tú lo has confesado, el Espíritu Santo debe estar en ti. Y el Espíritu Santo dice en Romanos 8:14 que tú eres guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te guiará a la voluntad del Padre, ¿sí? Dice que vendrá un día, ¿sí? Y que solamente, déjenme ir al texto para que lo leamos tal como es. Pues que me brinqué una parte para que no, para ya dar cierre al tema. Ok, no lo encuentro. Pero somos guiados por la voluntad del Padre y queremos hacer la voluntad de Dios. No es eso lo que nos va a salvar, y lo sabemos. Las obras no nos salvan, pero alguien que ha sido transformado, renovado por Dios, debería de responder adecuadamente a la guianza del Espíritu Santo y ser llevado a la obediencia. Entonces, si con esto puedes entender ahora que el Señor no solamente busca, porque Él sabe dónde están los adoradores. Él no está como nosotros, así como diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde están? Él sí, Él no. Él sabe quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Me dices el verso, por favor? No, sí sabía, lo mencioné, el de que somos guiados por el Espíritu. No, era otro verso el que buscaba. Entonces, el Señor sabe quién son los adoradores, y no es que los esté buscando porque no los encuentra, no. Él está, como dice la palabra original griega, requiriendo, demandando. Y si el Señor lo está demandando, nosotros como parte de su pueblo y siendo sus siervos, nosotros deberíamos de obedecer a este llamado. Entonces, para terminar, mis hermanos, espíritu sin verdad lo que nos va a llevar es a un fanatismo con experiencias emocionales y que nos van a llevar a una catástrofe. Verdad sin espíritu a lo que nos va a llevar es a una forma ritualista, donde solo lo externo es manifiesto y no hay una relación con Dios. Estaríamos cayendo también en falsa adoración. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más lo apreciamos. Entre más lo apreciamos, más profundo es nuestra adoración. Entre más profunda es nuestra adoración, mayor es la gloria que le rendimos a Dios, mayormente es glorificado. Entonces, hermanos, conozcamos más al Señor para que le demos la oración verdadera y se la demos en espíritu como debe ser. Concluyo que la adoración es nuestra respuesta a la grandeza de Dios, fundamentada en el correcto entendimiento de Él, como se revela a sí mismo en la Escritura, y rindiéndonos nosotros en servicio y en exaltación de su obra, involucrando no solo nuestro cuerpo y todo lo que poseemos, sino también nuestra mente, nuestra alma y corazón, cumpliendo así el mandato que encontramos en Mateo 12:30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De esa manera es como lo podemos cumplir. Y entonces, hermanos, como les mencioné, tenemos que tomar la adoración en serio y llegar a tiempo, para que cuando alguien ya está en comunión con el Señor aquí, con los hermanos adorando, no lo interrumpamos. Ahorita tenemos espacio para entrar, pero cuando son los cultos normales a veces estamos hombro con hombro y tenemos que decir: con permiso, con permiso, con permiso. Se oyen sillas y todo. Cuando ya estamos en oración y cada quien ya está hablando con el Señor y de pronto tocan el timbre, tocan la puerta, ¿sí?
Cuando tu hermano dispuso una cena para ti o una comida, limpió su casa para recibirte, para convivir contigo, llega a tiempo, llega a tiempo. ¿Para qué? Para que juntos honren al Señor, para que el deseo de Él de compartir contigo se vea cumplido plenamente y puedan gozarse en la presencia de Dios. Y entonces ahora quiero hacer unas preguntas para terminar. ¿Has estado adorando al Padre en espíritu y en verdad? ¿O estás pensando en otras cosas mientras es el tiempo de rendirle culto a Dios? ¿Está plenamente satisfecho Dios con el culto que le rindes? ¿Tú estás satisfecho en Dios y te gozas en rendirle culto a Dios? ¿O solamente tienes que cumplir? ¿Está Dios complacido con la forma en que tú adoras? Si respondiste que no a alguna de las anteriores preguntas, estás a tiempo de corregir, estás a tiempo de cambiar. Si tú dices, hermano, es que ¿cómo puedo adorar a Dios plenamente si yo tengo 2 meses de convertido o tengo 3 meses y apenas estoy conociendo? En cuanto a la revelación que ya has tenido de Él, tú ya puedes adorar plenamente al Señor. Dice en un pasaje que había una persona que adoraba al Señor y que servía al Señor y que él solamente había sido bautizado en agua. ¿Sí? Que solamente había sido bautizado en agua. Entonces él lo había hecho en fidelidad al Señor, él servía al Señor. Hasta donde él había conocido, él ya estaba adorando plenamente al Señor. Entonces cada quien en su capacidad, en lo que uno tiene de conocimiento al Señor, pero sobre todo con la disposición a agradarlo y con la verdad que conoce la Escritura, así es como le adora. Entonces, hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos, porque va a llegar un tiempo en que el Señor va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y su voluntad es que le adoremos, y que le adoremos como lo ha dicho, y que no sea que estemos equivocados y que de pronto un día nos diga, nunca los conocí. Tengamos intimidad con el Señor para que cuando sea el tiempo, Él nos conozca y nos meta al gozo de nuestro Señor. Les voy a pedir que entonces que nos pongamos en actitud de oración. Y si tú has incurrido por ignorancia, por el ánimo que alguien te dio, o hasta por tu propia iniciativa en un culto o en una forma de servicio o en hacer alguna actividad que no corresponde a Dios, o le has robado tiempo de culto al Señor, vamos a orar al Señor. Yo mismo lo he hecho. Esto cuando lo leí fue, primeramente yo fui el que aprendí. Y vamos juntos a pedirle perdón al Señor y vamos a decirle que nos muestre su verdad. Entonces, en actitud de oración vamos a decirle al Señor, Señor, en esta mañana todavía, Señor, queremos pedirte que si hemos ahondado, Señor, en adoración falsa, Señor, en adoración vana, en adoración inútil y en adoración que no es verdadera, Dios, te pedimos perdón en esta hora. Que si en alguna vez nos dejamos engañar por alguien, por nuestra displicencia en el estudio de la palabra, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Si algo de lo que nosotros hemos traído o enseñado como culto a Dios ha sido algo que ha causado irreverencia o que ha llegado a ser abominación delante tuyo, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos por la sangre de Cristo que seamos lavados y seamos limpiados, Señor, para estar dignamente como corresponde a ti. Señor, que todo lo que ha sido externo y que de alguna manera no te ha glorificado, Señor, tú lo perdones. Y que generes en nosotros un espíritu recto, Señor, conforme a tu corazón. Y que podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos en lo individual, Señor, y como iglesia adorarte a ti y honrar la gloria de tu nombre. Que podamos verdaderamente, Señor, atesorar y valorarte de la manera que corresponde al Dios de los cielos y la excelencia de tu nombre, Señor.
Ayúdanos, como decía Pablo, Señor, a todo verlo casi como basura, Señor, a verlo así de esa manera y admirar la gloria y el esplendor tuyo, admirar la excelencia que hay en ti, Señor, y ser renovados en Cristo cada día para de esa manera poder presentarnos delante tuyo, Señor. Gracias, Jesús, porque yo sé que nos perdonas. Gracias, Padre, porque yo sé que nos perdonas. Gracias, Espíritu Santo, porque a cada uno nos das la convicción en la medida que a cada uno necesita, Señor. Gracias por tu obra infinita. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por siempre y siempre. Alabado seas. Amén. ¿Puedes buscarme un canto que se llama Quiero ser un adorador, Isra, porfa? Les voy a invitar que nos pongamos en pie, hermanos. Y si tú ya sentías que eras un adorador y que después de lo que platicamos sigues pensando que si eres un adorador, excelente, está muy bien. Y si tú ahora viste que a lo mejor te falta poquito, te falta muchito, no te desanimes, no te desanimes. Yo me di cuenta que me faltaba, pero el Señor me infunde ánimo para seguir adelante y nos da esta oportunidad. Y podemos decirle ahora al Señor que queremos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Más rápido. Se llama Yo quiero ser un adorador. ¿Lo tienes, Isra? ¿Isra, lo encontraste? Ok. Vamos a dar un poquito de tiempo. Se llama Un adorador. Dice: tú me hiciste con un propósito, en tus labios estaba que yo te adorara, en tus planes estaba que yo te adorara, perdón. Tú me hiciste con un propósito, en tus planes estaba que yo te adorara.